Buen día, estudiantes de quinto año básico, semana 16, etapa 3, segundo quimestre, área lengua y literatura. El tema de la clase, elementos gramaticales del párrafo narrativo. Los párrafos narrativos utilizan muchos verbos. El verbo es la palabra que expresa acción, pasión o estado. En este ejemplo de párrafo narrativo, vamos a identificar los verbos. El día del concurso llegó al fin. Todos los animales estaban nerviosos. El encargado sorteó el orden de participación. El petirrojo iba en primer lugar. La calandria y el canario cantarían en segundo lugar. A continuación, le tocó al jilguero. Los mirlos salieron en último lugar. Todas las aves cantaron maravillosamente. El público aplaudió a todos los participantes, pero el jilguero recibió más aplausos que ninguno. El jurado entregó el premio al jilguero y el concurso terminó. Las palabras subrayadas señalan las acciones que realizan los personajes. Otro de los elementos gramaticales importantes debe ser la concordancia del sujeto con el verbo. Recordemos que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en una oración. Si el sujeto está en singular, el verbo también debe estar en singular. Si el sujeto está en plural, el verbo también debe de estar en plural. A esto se identifica como concordancia. Observemos las oraciones. Todos los animales estaban o estaban nerviosos. Analizamos. Sujeto, los animales, está en plural. El verbo también debe de estar en plural. Estaba es singular, estaban en plural. Entonces, la oración correcta, todos los animales estaban nerviosos. Jilguero recibió más aplausos que ninguno. Entonces, la oración correcta sería jilguero singular, verbo en singular. El jilguero recibió más aplausos que ninguno. Los verbos impersonales son aquellos verbos que realizan acciones en las que no se reconoce el sujeto y se refieren básicamente a fenómenos de la naturaleza. Tenemos oraciones con verbos impersonales. A veces relampaguea antes que caiga la lluvia. Se refiere a los relámpagos. En invierno llueve mucho. Se refiere a la lluvia. En algunos países nieva en Navidad. Se refiere a la nieve. Y tenemos conectores temporales para la narración. Ya sabemos que los conectores son palabras que sirven para enlazar
las oraciones y darles un sentido completo. Los conectores temporales son ahora, antes, a continuación, al final, al principio, cuando, después, enseguida, en el momento, entre tanto, finalmente, hace muchos años, inmediatamente, luego, más tarde, mientras tanto, nunca, otra vez, seguidamente, siempre, una vez, ya, etc. Tenemos un ejemplo de párrafos narrativos donde se utilizan algunos conectores temporales. Hace muchos años, cuando tú aún no habías nacido, la ciudad preparaba un desfile de disfraces. Primero, invitaban a los barrios a participar. A continuación, recibían las inscripciones. Luego, preparaban la tarima para ubicar al jurado. Mientras tanto, los habitantes de los barrios practicaban las comparsas e inmediatamente diseñaban y cosían los disfraces. Tus abuelos eran muy entusiastas y escogían cada vez a un nuevo tema para las comparsas. Una vez se disfrazaron de chinos, otra vez de árabes. La más chistosa fue cuando se disfrazaron de momias. Siempre ganaban al menos un premio. Te hubiera encantado verlos. Las normativas para escribir un párrafo narrativo. Primero, escoger el tema para contar. Puedes contar un viaje, una visita a un museo, a un zoológico, alguna aventura en un parque o como cuando aprendiste a patinar, a andar en bicicleta o a nadar, un cumpleaños inolvidable, etc. 2. Realizar una lista de los detalles. ¿Dónde fue? ¿Quiénes participaron? Las acciones que realizaron. Luego, organizar el párrafo, escribir un borrador, revisar y finalmente exponer tu párrafo narrativo en clases. Comparto la guía de actividades de la clase. Tarea 3. Examina cada oración y descubre cuántos personajes participan en la acción señalada. Encierra la respuesta. En el siguiente párrafo narrativo están los verbos para indicar las acciones de los personajes. Pinta la forma del verbo correcta. Completa las oraciones con los verbos correspondientes. Elabora un párrafo narrativo siguiendo los pasos indicados en la clase y exponlo en la sesión virtual. La actividad para el día martes: exposición de párrafos narrativos. Su papelote tendrá una calificación de 5 puntos y la exposición 5 puntos. Hemos culminado la clase de lengua y literatura de esta semana.